Me llamo Antonio Serrano. Y el día en que mi empresa celebró mis 40 años de servicio fue también el día en que comprendí que mi único hijo había dejado de verme como su padre. Las luces del salón se atenuaron cuando la presentadora se acercó al atril, sonriendo a los cientos de empleados, directivos e invitados reunidos en el Palacio de Congresos de Valencia. Señoras y señores, anunció, hoy rendimos homenaje a un hombre cuya integridad ha marcado esta empresa durante 4 décadas. Las pantallas gigantes que tenía detrás se llenaron de fotografías de otra vida. Ahí estaba yo, en 1986, con un casco que me quedaba enorme. Otra imagen me mostraba junto a compañeros cuyos rostros ya no estaban en este mundo. Después llegaron las fotos de las comidas de empresa, las jornadas de voluntariado, las cenas benéficas y las despedidas de otros compañeros, en las que yo siempre había aplaudido desde la butaca. Hoy, por fin, me tocaba a mí. Los aplausos resonaron por todo el salón. Sonreí con educación, pero mis ojos no dejaban de mirar hacia la primera fila. Había una silla vacía. Sobre ella descansaba una pequeña tarjeta blanca con el nombre de Rubén Serrano, mi hijo. La cámara siguió mi mirada. El público siguió a la cámara. Antes de que nadie dijera nada, todos lo entendieron. Ese asiento debía pertenecer a mi familia. En su lugar, pertenecía al silencio. La presentadora se dio cuenta. Se acercó con una sonrisa suave. Señor Serrano, ¿quiere que esperemos unos minutos más? Negué con la cabeza. No. Dudó. ¿Quiere que alguien se siente a su lado? Miré hacia el fondo del salón. Cerca de la puerta había un joven nervioso con un traje azul marino que claramente no era caro, pero que llevaba planchado con esmero. Tenía las manos entrelazadas frente a él. Parecía no estar seguro de pertenecer a aquel lugar. Sonreí. Daniel. Sus ojos se abrieron como platos. El hijo de mi mejor amigo, que ya no estaba entre nosotros. El público se giró hacia él. ¿Vendrías a sentarte conmigo? Daniel me miró casi asustado. ¿Yo? Asentí. Tu padre estaría sentado ahí si siguiera vivo. La sala quedó en silencio. Daniel caminó despacio por el pasillo y se sentó a mi lado. Le puse la mano en el hombro. Gracias por venir. Su voz apenas salió. No me lo habría perdido por nada. 5 minutos después, el director general volvió al micrófono. Me sonrió y luego miró hacia Daniel. Queda una última sorpresa. Fruncí el ceño. Nadie me había hablado de ninguna sorpresa. El director general continuó. Hace años, Antonio Serrano rechazó en silencio varios bonos de directivo y pidió, en su lugar, que la empresa creara un fondo en honor a la lealtad, el sacrificio y el servicio a los demás. Un murmullo recorrió el salón. Hoy, dijo el director, ese fondo comienza oficialmente. Hizo una pausa. El primer beneficiario ha sido elegido personalmente por Antonio. Daniel parecía confuso. Así que hoy, el director sonrió con calidez, Daniel Molina recibirá un legado de 800.000 euros. El salón entero estalló. La gente se puso en pie. Algunos vitoreaban. Otros lloraban. Daniel se quedó paralizado. Creo que hay un error. El director sonrió. No lo hay. Daniel se cubrió la cara con las manos. Yo simplemente le apreté el hombro. Te lo has ganado. 3 horas después, estaba sentado solo en mi furgoneta, aparcada frente a mi pequeña casa de campo. El teléfono no dejaba de vibrar. Cuando finalmente miré la pantalla, había 112 llamadas perdidas. La mayoría de Rubén. El resto, de su mujer, Alba. Números desconocidos. Parientes lejanos. Incluso periodistas. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Después dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto, porque la historia que todos acababan de presenciar por televisión había comenzado en realidad muchos años atrás. Hasta hace 6 años, nunca imaginé que mi familia se iría distanciando así. Mi mujer, Elena, y yo habíamos construido una vida sencilla. Nada glamuroso, nada que nadie envidiaría en redes sociales, trabajo honrado, barbacoas en el patio, acampadas cada verano,
noche de pizza casera los viernes, misa los domingos por la mañana. Rubén creció en aquella casita de ladrillo creyendo que no teníamos dinero. La verdad es que su madre y yo simplemente pensábamos que el dinero debía comprar seguridad, no atención. Elena murió tras una breve lucha contra un cáncer de páncreas. Rubén tenía entonces 31 años, ya casado, ya construyendo su propia vida. Su muerte cambió algo en los dos. En mí, dejó silencio. En él, dejó distancia. Al principio me dije que era normal. La gente se ocupa. El trabajo exige. El matrimonio exige. La vida sigue. ¿Lo entendía? De verdad que sí. Nunca esperé visitas semanales. No esperaba cenas familiares cada mes. Solo esperaba que siguiéramos siendo padre e hijo. En cambio, nuestras conversaciones se convirtieron poco a poco en citas de agenda. Papá, ¿te llamo luego? Papá, este fin de semana estamos liados. Papá, quizá el mes que viene. Los meses se convirtieron en estaciones. Las estaciones, en años. Cuando Rubén sí venía a verme, Alba siempre parecía deseando marcharse. No era grosera, al menos no abiertamente. Simplemente actuaba como si pasar tiempo conmigo fuera una obligación más, apretada entre viajes, brunches y compromisos sociales. Nunca la culpé del todo. El matrimonio cambia las prioridades. Pero en algún momento del camino, mi hijo dejó de tomar decisiones por sí mismo. Si Alba quería algo, eso se convertía también en la opinión de Rubén. Lo noté en pequeños detalles. Dejó de venir a pescar conmigo, dejó de venir a ver el fútbol, dejó de pedirme consejo. Hasta los cumpleaños se convirtieron en mensajes de texto. Aún así, nunca me quejé. Los padres no llevan la cuenta. Al menos, los buenos padres no lo hacen. Unos 3 meses antes de mi ceremonia de jubilación, la empresa anunció algo que nadie esperaba. La dirección quería homenajear a los empleados con 40 años de servicio continuado. Solo 2 personas cumplían el requisito. Uno se había jubilado discretamente en el extranjero. Quedaba yo. El departamento de comunicación quería entrevistas, fotografías antiguas, cobertura televisiva. La televisión autonómica planeaba retransmitir parte de la ceremonia en directo, porque la empresa se había convertido en una de las mayores empleadoras de la región. Sinceramente, a mí me habría bastado con un apretón de manos y una tarta en la sala de descanso. Pero el director general insistió: se ha pasado usted 40 años cuidando de esta empresa. Ahora déjenos cuidar de usted. Una semana después fui en coche a casa de Rubén. Abrió la puerta vestido de golf. Alba cargaba maletas en el todoterreno. ¿Os vais a algún sitio?, pregunté. ¿Un fin de semana en Ibiza? Rubén sonrió. Le entregué la invitación. La abrió. Sus ojos se abrieron de par en par: van a televisarlo, por lo visto. Se rió. Qué guay, papá. Me encantaría estar ahí. Miró a Alba y luego a mí. Claro que iré. Me abrazó. No me lo perdería. Le creí cada palabra. Porque no importa cuántos años tenga tu hijo, siempre acabas creyendo las promesas que te hace. No tenía ni idea de que, solo 24 horas antes de la ceremonia, mi teléfono sonaría, aparecería el nombre de Rubén, y una simple conversación lo cambiaría todo. El nombre de Rubén permaneció en la pantalla varios segundos antes de que contestara. Ya sabía que algo iba mal. O quizá debería decir que algo, por fin, se había vuelto evidente. Hola, papá, su voz sonaba animada. Demasiado animada. ¿Va todo bien?, pregunté. Sí, escucha. Alba ha encontrado una oferta de última hora increíble. No respondí. Es un resort de lujo en Marbella, continuó. 5 estrellas. Salimos mañana por la mañana. Mañana por la mañana. La mañana de mi ceremonia. Me apoyé en la encimera de la cocina y miré por la ventana. El viejo olivo que Elena y yo habíamos plantado 25 años atrás se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Pensaba que tu ceremonia era por la tarde, dijo Rubén rápidamente. Pero ya habíamos reservado los vuelos. Aún no los habéis reservado, respondí en voz baja.
Hubo un largo silencio. No, así que podrías venir tú también. Otro silencio. Entonces oí la voz de Alba de fondo: cariño, dile que lo entenderá. Rubén bajó la voz. Papá, los dos hemos trabajado muchísimo. Alba necesita de verdad estas vacaciones. Sonreí, aunque nadie podía verme. Lo entiendo. Sí. Ya lo celebraremos la semana que viene. Te invito a algún sitio bonito. Me parece bien. ¿No estás enfadado? No, de verdad. Supongo que ya has aprendido a no darle importancia a estas cosas. Si él supiera. Nos despedimos. La casa volvió a quedar en silencio. Me quedé de pie con el teléfono en la mano mucho después de que la llamada hubiera terminado. Elena solía decirme algo cuando Rubén nos decepcionaba de adolescente: no reacciones mientras te duele. Espera a pensar con claridad. Siempre fue más sabia que yo. Así que no llamé de vuelta a Rubén. No le envié un mensaje cargado de reproches. No le dije cuánto me dolería su ausencia. En su lugar, abrí la agenda del móvil y busqué otro nombre: Daniel Molina. Daniel contestó al segundo tono. Señor Serrano, espero no interrumpir la cena. Para nada. Tengo un favor que pedirte. Lo que sea. No dudó ni un segundo. Solo eso ya me hizo un nudo en la garganta. Mi empresa celebra mañana una ceremonia. Recuerdo que te comenté que mi hijo no podrá venir. Daniel se quedó callado. Lo siento. Me gustaría que alguien se sentara a mi lado. Otra pausa. Después dijo, con voz suave: ¿quiere que sea yo? Sí. Sería un honor para mí. Sin preguntas, sin excusas, sin mirar la agenda, sin preguntar qué ganaba con ello. Solo, sería un honor. Sonreí por primera vez esa noche. Tu padre estaría orgulloso de ti. Su voz se quebró. Eso espero. Conocí a Daniel casi 30 años atrás. Entonces era solo un niño flacucho que corría en bicicleta por la acera del barrio mientras su padre, Miguel Molina, hacía la parrillada en el patio de atrás. Miguel no era solo mi compañero de trabajo. Era mi hermano en todo menos en la sangre. Empezamos en Industrias Fontana con solo 6 meses de diferencia. Mismo turno de fábrica, mismos jefes imposibles, mismas horas extraobligatorias. Compramos nuestras primeras casas con 1 año de diferencia. Nuestras mujeres se hicieron amigas íntimas. Nuestros hijos crecieron jugando juntos al balón. Algunos de mis recuerdos más felices son de Miguel riéndose tan fuerte que no podía terminar de contar un chiste. Tenía esa risa profunda que contagiaba a todos los demás. Era de esas personas que nunca entraban en una habitación sin hacerla más luminosa. Después llegó la explosión. Ocurrió durante una parada de mantenimiento. Una válvula de presión defectuosa. El lugar equivocado. El momento equivocado. Todo pasó en segundos. El metal chirrió. El vapor llenó la sala. No podía ver nada. Algo pesado cayó a mi lado. Después otra cosa. Recuerdo caer al suelo. Recuerdo pensar: esto es todo. Pero Miguel no corrió hacia la salida. Corrió hacia mí. Me arrastró por el suelo de hormigón mientras las alarmas resonaban por toda la nave. Más tarde, los médicos me dijeron que 30 segundos más dentro de aquella sala me habrían costado la vida. Miguel nunca habló de ello después. Cuando alguien lo llamaba héroe, se encogía de hombros. ¿Tú habrías hecho lo mismo? Quizá sí, quizá no. Nunca lo sabré, porque él nunca me dio la oportunidad. Años después, el cáncer hizo lo que aquella explosión no pudo. Ver a Miguel apagarse visita tras visita en el hospital sigue siendo una de las cosas más duras que he vivido. La noche antes de morir, pidió que todos salieran de la habitación. Solo quedamos los dos. Me tomó la mano. Cuida de mi chico. Asentí. No hará falta que me lo pidas 2 veces. Sonrió. Ya lo sabía. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Daniel tenía 19 años entonces, demasiado joven para perder a su padre, demasiado orgulloso para pedir ayuda a nadie.
Trabajaba por las tardes reponiendo estanterías en un supermercado. Estudiaba un ciclo formativo por las mañanas, repartía pizzas los fines de semana. Cada vez que le ofrecía dinero, lo rechazaba con educación. Ya me las apañaré. Así que busqué otras maneras de ayudar. Cuando su furgoneta vieja se estropeó del todo, lo puse en contacto con un mecánico jubilado que reconstruía motores casi gratis. Cuando lo admitieron en la Universidad Politécnica de Valencia, lo presenté a unos amigos que lo ayudaron a encontrar un piso asequible. Cuando se graduó, yo estaba entre el público, no porque nadie lo esperara de mí, sino porque se lo había prometido a su padre. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Daniel descubrió que disfrutaba más enseñando a adolescentes que ejerciendo de ingeniero. Se convirtió en profesor de robótica en un instituto público. Algunos pensaron que estaba desperdiciando su carrera. Yo no estaba de acuerdo. Cada Navidad me mandaba una felicitación escrita a mano. Cada cumpleaños me llamaba. Cuando los canalones de mi casa se atascaban o la caldera fallaba, Daniel se enteraba antes de que yo se lo pidiera. Simplemente aparecía con la caja de herramientas. He pensado que te vendrían bien un par de manos más. Ese era el hombre en que se había convertido. No por recompensa alguna, sino porque así lo había educado Miguel. A la mañana siguiente llegué temprano al Palacio de Congresos. Daniel ya estaba fuera, esperando. Llevaba un traje azul marino que claramente había visto varias bodas y algún que otro funeral, y aún así se mantenía más erguido que muchos directivos que entraban por aquellas puertas. Vaya, qué elegante, bromeé. Se rió. Es el único traje que tengo. Te queda perfecto. Me tendió una pequeña bolsa de regalo. No hacía falta que me trajeras nada. No es gran cosa. Dentro había un sencillo cuaderno de cuero. En la primera página había una frase escrita a mano: algunos hombres se ganan ascensos, otros se ganan el respeto. Usted me enseñó la diferencia. Durante varios segundos no pude hablar. Finalmente levanté la vista. Tu padre estaría orgulloso. Daniel sonrió. Llevo 20 años esperando que me diga eso. Antes de entrar, mi teléfono vibró. Rubén había publicado una foto nueva. Él y Alba junto a una piscina reluciente. Ambos con gafas de sol enormes, copas en la mano. El pie de foto decía: por fin las vacaciones que nos merecemos. La vida es demasiado corta. A cientos de kilómetros de distancia. ¿Sonreían? Bloqueé el teléfono en silencio y me giré hacia Daniel. ¿Listo? Asintió. Todo lo listo que se puede estar. Ninguno de los dos sabía que, en las 2 horas siguientes, todo el país que veía aquella retransmisión sería testigo de una sorpresa que nadie esperaba. El salón parecía aún más grande una vez llenos todos los asientos. Más de 400 personas se habían reunido esa tarde. Directivos, obreros de fábrica, personal de oficina, jubilados, líderes de la comunidad, varios periodistas locales. 2 cámaras de televisión rodaban en silencio cerca del escenario mientras los técnicos hablaban por sus auriculares. Todo parecía cuidado, profesional, mucho más elaborado de lo que yo esperaba. Daniel y yo nos sentamos juntos en primera fila. No dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que alguien se diera cuenta de que no pertenecía allí. Me incliné hacia él. Relájate. Lo intento. Pareces a punto de hacer un examen final. Se rió. He dado clase delante de aulas llenas de adolescentes. No sé por qué esto me da más miedo. Confía en mí, le dije, los adolescentes son mucho peores. Eso por fin le arrancó una sonrisa. Unos asientos más allá se sentaban los miembros del consejo, muchos de los cuales llevaban décadas trabajando conmigo. Varios me hicieron un pequeño gesto con la cabeza. Otros se acercaron a estrecharme la mano. Uno por uno, me agradecieron los años de servicio. Pero, cada pocos minutos, los ojos de alguien se desviaban hacia la silla vacía que originalmente estaba reservada para Rubén. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie tuvo que hacerlo. El asiento vacío hablaba lo bastante alto por sí solo. A las 2 en punto, se apagaron las luces. El público guardó silencio. Un vídeo comenzó a proyectarse en 3 enormes pantallas.
Ahí estaba yo, con 27 años, el pelo tan espeso que apenas me reconocía, junto a la primera línea de producción que había supervisado. Apareció otra fotografía, Elena y yo en la cena de Navidad de la empresa de 1991. Ella llevaba un vestido rojo que había comprado rebajado, porque ahorrábamos cada euro para el futuro universitario de Rubén. Sonreí al recordarlo. Estaba preciosa. La siguiente imagen mostraba al propio Rubén, con 7 años, con un casco enorme el día de puertas abiertas de la empresa. Había insistido en que algún día quería trabajar con su padre. Se me encogió el pecho. Qué curioso cómo cambia la vida. El público aplaudió mientras pasaban las décadas por la pantalla. 40 años. Parecía tan sencillo cuando se comprimía en 5 minutos de diapositivas. Solo yo sabía cuántos fines de semana perdidos, cuántos turnos de noche, cuántos cumpleaños celebrados tarde, cuántos sacrificios llenaban en silencio los espacios entre aquellas fotografías. La presentadora volvió al escenario. Antonio Serrano se ha convertido en mucho más que un empleado, dijo con calidez. Se convirtió en el ejemplo que todos los demás intentamos seguir. Más aplausos. Después invitó a subir al director general, Ricardo Peña. Ricardo no era un empresario de postín. Había empezado barriendo suelos de almacén mientras estudiaba. Con el tiempo llegó a presidente de la compañía. Una de las razones por las que siempre nos habíamos respetado era que ninguno de los dos había olvidado de dónde venía. Ajustó el micrófono. Llevo 31 años trabajando junto a Antonio. Me miró. En todos esos años, nunca he dudado ni un segundo de que hiciera lo correcto. Hizo una pausa. A veces, hacer lo correcto le costó ascensos. El público pareció sorprendido. Ricardo continuó, rechazó oportunidades directivas porque habrían obligado a su familia a mudarse. Sonreí. Era verdad. Elena nunca quiso dejar Valencia. Tampoco Rubén. Así que tampoco yo. Ricardo asintió hacia el público. También rechazó bonos por rendimiento en varias ocasiones. Fruncí el ceño. De eso no habíamos hablado. No se suponía que lo mencionara. Ricardo sonrió como si me leyera el pensamiento. Sé que a Antonio le incomoda la atención. Una risa recorrió el salón. Pero hoy no se trata de lo que le resulta cómodo. Se trata de decir la verdad. Un directivo tras otro compartió historias. Un jefe de mantenimiento contó cómo me había quedado toda la noche durante una gran nevada porque varios empleados jóvenes no podían volver a casa con seguridad. Una recepcionista contó cómo yo había pagado en secreto el material médico del marido de otra compañera tras sufrir un ictus. Yo tampoco esperaba esas historias. Sinceramente, había olvidado algunas, porque cuando ayudas a alguien, normalmente no llevas la cuenta. Simplemente sigues adelante. Después Ricardo me invitó a subir al escenario. El aplauso duró casi un minuto entero. Estar de pie bajo aquellas luces me resultaba extrañamente incómodo. Habría preferido estar arreglando maquinaria o organizando el almacén, cualquier cosa antes que ser el centro de atención. Ricardo me entregó el premio al legado de toda una vida, una pesada escultura de cristal grabada con mi nombre. 40 años. De repente se sentía real. Me estrechó la mano. ¿Se los ha ganado, cada uno de ellos? La presentadora volvió. Antonio, sonrió, hemos notado que hoy hay alguien sentado a su lado. La pantalla gigante mostró a Daniel. Sus ojos se abrieron como platos. El público aplaudió con cortesía. ¿Nos cuenta quién es? Miré hacia Daniel. Parecía querer que el suelo se lo tragara. Me acerqué al micrófono. Se llama Daniel Molina. Mi mejor amigo, Miguel Molina, trabajó a mi lado durante casi 30 años. Varios empleados jubilados sonrieron de inmediato. Muchos recordaban a Miguel. Me salvó la vida durante una explosión en nuestra antigua fábrica. El salón se quedó en silencio. Continué en voz baja, cuando el cáncer se lo llevó, Daniel solo tenía 19 años. Lo miré. Su padre me pidió una sola cosa antes de morir. Se me quebró la voz. Me pidió que cuidara de su hijo. Daniel bajó la cabeza.
Nunca sustituí a su padre. No podría. Pero he visto cómo se ha convertido en el tipo de hombre que cualquier padre desearía criar. El público aplaudió. Daniel se secó los ojos. Entonces añadí una última frase: si alguien merecía sentarse hoy en el asiento de mi hijo, sonreí hacia él. Era Daniel. La sala entera se puso en pie. Otra ovación, más larga esta vez, más emotiva. Vi a gente secándose las lágrimas, incluidos varios directivos. Justo cuando pensaba que la ceremonia había llegado a su fin, Ricardo volvió al micrófono. En realidad, sonrió, tenemos una última sorpresa. Lo miré, confundido. Esto no estaba ensayado. Ricardo sacó una carpeta. Hace unos 12 años, Antonio Serrano se acercó al consejo con una petición poco habitual. Miró alrededor del salón. En lugar de aceptar futuros bonos de retención como directivo, pidió que invirtiéramos esos fondos en algo que le sobreviviera. El público se inclinó hacia adelante. Lo llamó el Fondo de Gratitud y Legado. Ricardo sonrió. Sus palabras exactas fueron: abrió la carpeta y leyó una carta que yo había olvidado por completo haber escrito años atrás. El dinero desaparece. El carácter no. Ayuda a una buena persona y pasará toda una vida ayudando a otros. La sala quedó completamente inmóvil. Ricardo dobló la carta. Durante años, este fondo ha crecido en silencio. Aportaciones adicionales de la empresa, rendimientos de inversión, donaciones privadas de directivos jubilados. Hizo una pausa dramática. Hoy alcanza los 800.000 euros. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Yo mismo me quedé mirándolo. Ni siquiera yo conocía la cifra final. Ricardo sonrió. El acuerdo le daba a Antonio un privilegio: él, y solo él, elegiría al primer beneficiario. Todas las cámaras se giraron hacia mí. Ricardo miró directamente a Daniel. Daniel Molina, por favor, súbase al escenario. Se levantó despacio, con las rodillas visiblemente temblorosas. Cuando llegó junto a nosotros, Ricardo le tendió la mano. En nombre de Industrias Fontana, es un honor entregarle el primer premio de gratitud y legado. 800.000 euros. Daniel simplemente se quedó mirando. No puedo aceptar esto, dijo, sin apenas voz. Ricardo sonrió con calma. Ya lo ha hecho. Daniel me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Le puse la mano en el hombro. Porque tu padre me salvó la vida una vez, sonreí entre lágrimas, y porque tú llevas 20 años honrando la suya. El público volvió a ponerse en pie. Esta vez el aplauso pareció no tener fin. No sabía que, en algún lugar de Marbella, Rubén y Alba acababan de ver cada segundo por televisión en directo. No salí del salón de inmediato. Cuando por fin cesaron los aplausos, docenas de personas nos rodearon a Daniel y a mí. Empleados con los que había trabajado durante años querían fotos. Jubilados me abrazaban. Antiguos capataces, hombres que de joven me habían intimidado como mecánico novato, hacían cola solo para estrecharme la mano una última vez. Nunca había visto una ceremonia así, dijo una mujer de recursos humanos. Otro empleado se rió. Creo que la mitad del público ha llorado. Sonreí con educación. No tenía planeado nada de esto. Ya lo sé, respondió ella. Por eso a todos les ha encantado. Daniel seguía completamente abrumado. Cada pocos minutos susurraba la misma frase: todavía no me lo puedo creer. Finalmente lo aparté a un lado. Escúchame. Me miró con los ojos húmedos. Ese dinero no es una recompensa por una tarde. ¿Qué quiere decir? Es el reconocimiento al hombre en que te has convertido durante 20 años. Negó con la cabeza. No sé ni cómo darle las gracias. Ya lo has hecho. ¿Cómo? Has venido. Me miró confundido. Sonreí. A veces ese es el mejor regalo que se puede hacer. Unos 20 minutos más tarde, Ricardo se acercó con 2 cafés. Me tendió uno. ¿Estás bien? Creo que sí, me reí. Te conozco desde hace mucho. Demasiado. ¿Has intentado con todas tus fuerzas no pensar en tu hijo? Suspiré.
¿Tan evidente soy? Solo para los viejos amigos. Nos quedamos de pie junto a una de las ventanas del salón, con vistas al centro de Valencia. Finalmente, Ricardo preguntó, ¿quieres que el departamento de comunicación elimine cualquier mención a Rubén? Lo pensé. La retransmisión había mostrado claramente la silla vacía. La gente haría preguntas. A los periodistas les encantan las historias que se escriben solas. Un padre mayor, un hijo ausente, una herencia sorpresa. Estaba prácticamente diseñado para las redes sociales. No, respondí finalmente. ¿Estás seguro? No quiero que nadie lo ataque. Ricardo asintió. Pero tampoco quieres que ocultemos la verdad. ¿Exacto? Me puso una mano en el hombro. Eres mejor padre de lo que la mayoría de los hombres habrían sido. No estaba seguro de que fuera cierto. Los buenos padres no siempre crían buenos hijos. A veces, simplemente, siguen queriéndolos de todos modos. Daniel insistió en seguirme en su coche para asegurarse de que llegaba bien a casa. Se rió cuando protesté. Usted ha cuidado de mí durante 20 años. Déjeme devolverle el favor una tarde. Condujimos hacia el norte entre el tráfico de la tarde. Cuando llegué a mi casita de campo, él aparcó detrás de mí. Nos quedamos hablando en la entrada casi media hora. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. ¿Con qué? Con el dinero. Miró al suelo. Sinceramente, no lo he pensado tanto. Pensaba que ya tendrías una lista. Sonrió. Mis alumnos. No me sorprendió. Nuestro programa de robótica sobrevive a duras penas cada año. Perdemos chavales porque las familias no pueden costear el material. Hizo una pausa. Quiero que todos los niños que quieran estudiar ingeniería tengan una oportunidad. Después se rió. Y quizá cambiar mi furgoneta de 15 años. Me preguntaba cuánto tardarías en admitirlo. Sonrió. Hace ruidos muy preocupantes. ¿Te has ganado una más nueva? No. Me miró en serio. Eso se lo ha ganado mi padre. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miguel habría sonreído al oír a su hijo decir eso. Cuando Daniel por fin se marchó, entré en casa. El silencio me resultó familiar. Me aflojé la corbata, colgué la chaqueta en el armario, coloqué con cuidado el premio de cristal sobre la repisa de la chimenea, junto a la fotografía de Elena. Miré su rostro sonriente. ¿Te habría gustado el día de hoy? Por un momento, casi pude oírla responder. Entonces mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de la cocina. Una vez, 2 veces, otra vez, otra vez. Fruncí el ceño. Número desconocido. Lo ignoré. Otra llamada. Rubén. También lo ignoré. Después Alba. Después Rubén de nuevo. El teléfono no paraba. Finalmente lo cogí. La pantalla de notificaciones parecía interminable. Llamada perdida. Llamada perdida. Buzón de voz. Mensaje de texto. Otro buzón de voz. Cuando llegué al principio de la lista, las conté. 112 llamadas perdidas. Me quedé mirando el número. Entonces el teléfono volvió a sonar. Rubén. Esta vez contesté. Hola, hijo. Su respiración sonaba agitada, casi de pánico. Papá. Dime. ¿Por qué no nos dijiste nada? Miré alrededor de mi tranquila cocina. ¿Decir qué? Lo del dinero. 800.000 euros. Sabíais que habría un regalo. Nunca nos dijiste la cantidad. Nunca me la preguntasteis. Silencio. Papá, Alba y yo vamos camino del aeropuerto. No hace falta. Papá, ya habéis gastado dinero en los billetes. No se trata de las vacaciones. ¿De qué se trata entonces? Dudó. Yo. No pudo responder. No de inmediato. Finalmente susurró, debería haber estado ahí. Cerré los ojos. Sí. Cometiste un error. ¿Lo hice? Otro largo silencio.
Después preguntó en voz baja, ¿estás enfadado? Lo pensé con calma antes de responder. No. Estoy decepcionado. Había una diferencia. Una diferencia muy grande. El enfado suele desvanecerse. La decepción se asienta mucho más hondo. Alba le arrebató de repente el teléfono. ¿Antonio? Hola, Alba. Creo que todos nos hemos dejado llevar un poco. ¿A qué te refieres? La gente en Internet está haciendo quedar a Rubén como un hijo terrible. Yo no he hablado con nadie en Internet. Ya lo sé, pero esa silla vacía. ¿Qué pasa con ella? Nos ha avergonzado. Respiré hondo. No. ¿Qué? No os ha avergonzado ella. Se quedó confundida. Os habéis avergonzado vosotros mismos. Silencio. Después soltó, más fría, podrías habernos avisado. Os invité. No me refiero a eso. Ya lo sé. Su voz se enfrió aún más. La gente piensa que Daniel merece ese dinero más que Rubén. Respondí con sinceridad, eso es porque Daniel estaba allí. Soltó un sonido de fastidio. Así que es eso. ¿Has sustituido a tu propio hijo? No. Mi voz se mantuvo tranquila. Rubén se sustituyó a sí mismo. Ella ya no tuvo nada más que decir. Le devolvió el teléfono a Rubén. Habló en voz baja, papá, esta noche voy para allá. Aquí estaré. ¿Te quiero? Las palabras me sorprendieron. Hacía meses, quizá más, que no me las decía. Yo también te quiero. Después la llamada terminó. En cuestión de horas, los vídeos de la ceremonia se difundieron por todas partes. Las cadenas locales repitieron el anuncio. Portales nacionales recogieron la noticia. Los comentarios se multiplicaron. Muchos elogiaban a Daniel. Muchos admiraban el fondo de gratitud y legado. Otros se centraban en la silla vacía. Desconocidos compartían historias de padres que lo habían sacrificado todo solo para acabar olvidados por sus hijos. Leer aquellos comentarios me resultaba incómodo. Aquella gente solo conocía una tarde. No conocían a mi hijo. No de verdad. Rubén no era malo. No era cruel. No era, por naturaleza, avaricioso. Simplemente había pasado demasiados años creyendo que siempre habría otra oportunidad, otro cumpleaños. Otra cena, otra llamada, otra ceremonia, otro mañana. La vida tiene una manera dolorosa de demostrar lo contrario. Cuando la oscuridad cayó sobre las ventanas, unos faros por fin giraron hacia mi entrada. Rubén había vuelto a casa, pero no venía solo. Alba bajó del asiento del copiloto a su lado y, a juzgar por su expresión, aquella conversación estaba a punto de complicarse mucho más de lo que había imaginado. Vi a Rubén bajar del todoterreno con los hombros hundidos, con un aspecto mucho más envejecido que el de esa misma mañana. Alba bajó detrás de él, pero, a diferencia de Rubén, ella no traía arrepentimiento. Traía rabia. Rubén se quedó de pie junto a la entrada. Alba fue directa hacia la puerta. Antonio, llamó antes de que yo abriera siquiera la puerta mosquitera, tenemos que hablar. Abrí. Será mejor que entréis. Ninguno de los dos habló mientras entraban en la casa. Alba miró alrededor del salón como si nunca lo hubiera visto de verdad. El mismo sillón de cuero gastado, la misma chimenea de ladrillo. La colcha favorita de Elena doblada con cuidado sobre el sofá. Las fotografías familiares cubriendo una pared entera. Rubén se quedó mirando aquellas fotos un buen rato. Ahí estaba él con 6 años, sosteniendo orgulloso su primer trofeo de fútbol. Ahí estaba con 16, tras sacarse el carné de conducir. Ahí estábamos juntos el día de su graduación universitaria. Su madre, de pie entre los dos, sonriendo con tanta luz que aún dolía mirarla. Rubén tragó saliva. Hace tiempo que no venía por aquí. No, respondí en voz baja, hace tiempo. El silencio se instaló en la sala. Finalmente, Alba lo rompió. Diré lo que los dos estamos pensando. Rubén la miró. Alba, no. Ella cruzó los brazos. 800.000 euros. Conocías a Daniel desde hace años.
Podrías haber dicho algo. Serví 3 vasos de agua fresca y los dejé sobre la mesita. Nadie los tocó. No sabía la cifra. Sabías que había dinero de por medio. Sabía que habría un regalo. Se inclinó hacia adelante. Y elegiste al hijo de otra persona. Sostuve su mirada. Elegí a quien se presentó. Rubén cerró los ojos. Papá. Alba se giró hacia él. No te quedes ahí sentado. Parecía agotado. Alba, nos ha avergonzado delante de todo el país. No. Rubén negó despacio con la cabeza. Nos hemos avergonzado nosotros solos. Ella lo miró fijamente. ¿Qué? Nos invitó. Dijimos que no. Su rostro se endureció. Así que ahora te pones de su lado. Me pongo del lado de la verdad. La sala quedó en silencio. Por primera vez desde que había entrado, Alba no tuvo respuesta inmediata. Rubén finalmente me miró. Te debo una disculpa. Asentí. Sí, me la debes. Lo siento. Te creo. Pareció sorprendido. ¿De verdad? Creo que lo sientes. Hice una pausa. Solo que no sé por qué lo sientes. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Lo sientes porque me hiciste daño, o porque todo el mundo lo vio? No respondió. No porque fuera terco, sino porque, sinceramente, no lo sabía. Me levanté y caminé hasta el dormitorio de invitados. Cuando volví, traía 3 cajas viejas. Rubén las reconoció al instante. No he visto esas cajas desde que murió mamá. Su voz se apagó. Dejé las cajas sobre la mesita. Ábrelas. Levantó despacio la tapa de la primera. Dentro había carpetas, recibos, sobres antiguos, notas escritas a mano. ¿Qué es todo esto? Nuestra vida. Cogió un justificante de matrícula de la Universidad Politécnica, ya descolorido. En la parte superior estaba su nombre. El saldo tenía marcado, pagado en su totalidad. Otro sobre contenía cheques cobrados. Uno tras otro, semestre tras semestre, libros, alojamiento, comidas. Rubén parecía confuso. Pensaba que las becas cubrían casi todo. ¿Cubrían algo? Nunca lo supe. No debía saberlo. Siguió rebuscando en la caja. Había documentos de la hipoteca, la entrada de su primera casa, el préstamo que yo había avalado en silencio antes de retirar mi nombre 2 años después. Había facturas de su boda, el fotógrafo, la floristería, el salón de banquetes. Rubén se quedó mirando un recibo. Sus ojos se abrieron. Papá, tú pagaste esto. Yo ayudé. Pensaba que había sido el abuelo. No. Lo miré. Nunca dijiste nada. ¿De qué habría servido? Los padres no criamos a nuestros hijos para coleccionar notas de agradecimiento. Los criamos porque eso es lo que hacen los padres. Rubén abrió la segunda caja. Dentro había docenas de fotografías. Algunas con los bordes descoloridos. Una mostraba a Elena cosiendo parches en su uniforme de fútbol infantil después de un turno de 10 horas como enfermera. Otra me mostraba a mí arreglando yo mismo el tejado. Porque pagar a un contratista habría significado retrasar los ahorros para la universidad de Rubén. Había excursiones de acampada en lugar de vacaciones caras. Tartas de cumpleaños hechas en casa en lugar de compradas en pastelerías elegantes. No porque no pudiéramos permitirnos algo más de vez en cuando, sino porque cada euro extra tenía un destino. El futuro de Rubén. Rubén cogió una fotografía de Elena junto a nuestro viejo coche familiar. Me acuerdo de este coche. Tenía casi 300.000 kilómetros. Siempre decías que te gustaba. Sonreí. ¿Lo odiaba? Se rió entre lágrimas. Entonces, ¿por qué no comprasteis otro? Porque cambiar la caja de cambios costaba menos que tus libros de primer curso. Sus hombros empezaron a temblar. Se quedó mirando la fotografía un buen rato. Nunca lo supe. Ya lo sé. La tercera caja contenía algo diferente. Cartas, docenas de ellas.
cada tarjeta de cumpleaños que Elena le había escrito antes de morir. Cada nota de Navidad, cada mensaje a mano que le había metido en la fiambrera durante primaria. Rubén desdobló una con cuidado. Su letra familiar llenaba la página, no importa cuántos años tengas. Recuerda siempre que el tiempo es el regalo más valioso que puedes darle a alguien que quieres. Entonces por fin llegaron las lágrimas. Lágrimas de verdad, no de vergüenza, no de pánico. De duelo, de arrepentimiento. Se cubrió la cara con las manos. Me he convertido en el hombre que mamá me advirtió que no fuera. Nadie dijo nada. El silencio bastaba. Un golpe suave interrumpió el momento. Abrí la puerta. Daniel estaba ahí, con una pequeña caja de cartón. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía que tenía compañía. No pasa nada. Rubén se puso en pie. Daniel se sintió incómodo de inmediato. ¿Puedo volver otro día? No, dijo Rubén, quédate, por favor. Daniel entró. Dejó la caja en la encimera de la cocina. He traído la cena. Me reí. No hacía falta. He pensado que después del día de hoy nadie se acordaría de comer. Eso sonaba exactamente a algo que diría su padre. Rubén observó el intercambio. Notó algo que creo que nunca había notado antes. Daniel sabía dónde guardaba los platos. Sabía en qué armario estaban los vasos. Incluso sabía que la cafetera se atascaba a menos que apretaras el interruptor 2 veces. No porque viviera allí, sino porque llevaba años pasándose por casa, ayudando, apareciendo en silencio. Mientras mi propio hijo había estado demasiado ocupado. Rubén miró a Daniel. ¿Con qué frecuencia vienes? Daniel dudó. No lo sé. Cada 2 semanas. A veces más, respondí por él. Rubén asintió despacio. Has estado cuidando de mi padre. Daniel pareció incómodo. Él cuidó de mí primero. Alba se levantó de golpe. Esto es increíble. Los 3 nos giramos hacia ella. Así que ahora todos actuáis como si Rubén fuera un hijo horrible. Nadie respondió. Cogió el bolso. No pienso quedarme aquí escuchando este chantaje emocional. Rubén la miró. Deberías marcharte. Parpadeó. ¿Cómo? Ya me has oído. Rubén, tengo que quedarme. ¿Por él? ¿Por mí? Ella lo miró fijamente durante varios largos segundos antes de salir dando un portazo. El ruido resonó por toda la casa. Rubén no la siguió. En su lugar, se volvió despacio hacia mí. Por primera vez en años, no me miraba como una obligación. Me miraba como a su padre. Después de que Alba se marchara, la casa quedó extrañamente en paz. Nadie se apresuró a llenar el silencio. Rubén se sentó a la mesa de la cocina, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo de madera. Daniel desempaquetaba en silencio la cena que había traído, sopa de fideos casera, pan recién horneado de la panadería a pocas calles de allí, y una tarta de manzana, de las que Elena solía hacer cada otoño. Espero que no le importe, dijo Daniel. He pensado que hoy era un día demasiado importante para comida rápida. Sonreí. No podrías haber elegido mejor momento. Nos sentamos juntos a cenar. 3 hombres, 3 historias muy distintas. Durante los primeros minutos, nadie habló demasiado. A veces la gente imagina que la reconciliación llega gracias a un discurso perfecto. La vida rara vez funciona así. Con más frecuencia, la sanación empieza con algo tan sencillo como compartir una comida. Rubén finalmente rompió el silencio. La verdad es que no recuerdo la última vez que cenamos juntos. Lo miré. Fue en Nochebuena. Frunció el ceño. No, hace 3 años. Su rostro se hundió. Pensaba que solo había sido hace 1 año. Asentí con suavidad. El tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Esa frase se quedó flotando sobre la mesa más tiempo que cualquier otra cosa que hubiéramos dicho. La semana siguiente se sintió diferente. Rubén llamaba cada mañana, no para pedir nada, no para justificarse, solo para preguntar, ¿qué tal estás hoy, papá?
Al principio pensé que era la culpa la que hablaba, pero la culpa suele cansarse. La constancia no. El lunes se convirtió en martes. El martes se convirtió en viernes. Las llamadas seguían. Una tarde apareció con 2 cañas de pescar. Las he encontrado en el garaje. Las reconocí al instante. Una era suya. La otra, mía. Pensaba que quizá, dudó, si estás libre el sábado. Sonreí. Llevo años libre. Se le humedecieron los ojos. Lo sé. Aquel sábado condujimos hasta el mismo pequeño embalse donde le había enseñado a pescar cuando tenía 8 años. El viejo embarcadero de madera seguía inclinado ligeramente hacia un lado. La pintura se había desgastado. Los bancos habían sido reemplazados. Todo lo demás seguía igual. Rubén lanzó el sedal al agua. Había olvidado lo tranquilo que es este sitio. Por eso me gusta. Miró hacia el embalse. Durante mucho tiempo pensé que el éxito era tener la casa más grande, las mejores vacaciones, el coche más nuevo. Se rió, con algo de tristeza. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que olvidé hacer tiempo para las personas. No lo interrumpí. Necesitaba escucharse a sí mismo diciéndolo. Toda mi vida te has presentado tú, me miró, y yo dejé de presentarme para ti. Asentí. Sí. Me da vergüenza. Ya lo sé. No me lo estás poniendo fácil. No. Sonreí con suavidad. Perdonar no es lo difícil. Confiar, sí lo es. Aceptó aquello sin discutir. Solo eso ya me decía que estaba cambiando. Mientras tanto, la vida de Daniel había cambiado de la noche a la mañana. Las cadenas de televisión seguían difundiendo la historia del Fondo de Gratitud y Legado. Padres le escribían cartas agradeciéndole que se hubiera hecho profesor. Antiguos alumnos publicaban mensajes contando cómo los había animado a estudiar ingeniería. En lugar de desaparecer de la atención pública, Daniel la aprovechó para algo con sentido. Anunció que casi la mitad del premio se destinaría a crear becas para estudiantes interesados en robótica e ingeniería técnica. No estaría aquí, dijo a los periodistas en una entrevista, si alguien no hubiera creído en mí mucho antes de que yo creyera en mí mismo. Nunca mencionaba mi nombre a menos que se lo preguntaran. Así era Daniel, siempre desviaba los elogios hacia otra persona. Un mes después, invitó a Rubén y a mí a visitar su aula. Adolescentes se agolpaban alrededor de robots a medio terminar, ordenadores y mesas de trabajo. Una chica se acercó tímidamente. El profe Molina dice que usted es la razón por la que tenemos material nuevo. Me reí. No. Señalé a Daniel. Él es la razón. Ella sonrió. Dice que usted le enseñó a ser generoso. Daniel lo oyó. Me miró desde el otro lado del aula. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Miguel lo habría entendido. Rubén empezó a venir a casa todos los domingos. A veces veíamos el fútbol. A veces trabajábamos en el jardín. A veces simplemente tomábamos café en el porche. Nunca actuó como si una sola disculpa hubiera borrado años de distancia. En cambio, hizo algo mucho más difícil, siguió presentándose. Una tarde trajo una pequeña caja de herramientas. ¿Qué vamos a arreglar?, pregunté. ¿La valla? No está rota. Ya lo sé, sonrió. Solo quería una excusa para pasar el día contigo. Me reí más de lo que lo había hecho en meses. Ya vuelves a sonar como mi hijo. Alba nunca regresó. Ella y Rubén se separaron en silencio unas semanas después. No hubo batalla legal dramática, ni gritos, ni venganzas. Solo 2 personas dándose cuenta de que querían vidas distintas. Una tarde, Rubén admitió algo. No culpo a Alba. Lo miré. Tomé mis propias decisiones. Elegí siempre la comodidad. Siempre supuse que tú lo entenderías. Negó con la cabeza. Confundí tu paciencia con permiso. Puede que fuera lo más sabio que le había oído decir jamás. Varios meses después de la ceremonia, Industrias Fontana me invitó de nuevo para la inauguración del programa de mentoría del legado de gratitud.
La empresa había decidido ampliar el fondo original en un programa anual que emparejaba a empleados con experiencia con jóvenes que se iniciaban en oficios técnicos e ingeniería. Ricardo sonrió al dar la bienvenida a todos. Todo esto empezó porque un hombre creyó que el carácter debía perdurar más que un sueldo. Esta vez, cuando entré en el auditorio, el asiento de primera fila junto al mío no estaba vacío. Rubén ya estaba sentado ahí. Se levantó en cuanto me vio. Quería asegurarme de llegar temprano. Y vaya que lo has hecho. No pensaba perdérmelo esta vez. Sonrió con timidez. Por nada del mundo. Daniel se sentó a mi otro lado. Miré a los dos jóvenes junto a mí. Uno unido por la sangre, el otro unido por una promesa. Entonces comprendí algo. La familia no se debilita con la gratitud. Se fortalece con ella. La ceremonia en sí no fue ni de lejos tan emotiva como la primera. No hubo regalos sorpresa. Ninguna cámara de televisión enfocando una silla vacía. Ningún anuncio impactante. Solo decenas de jóvenes aprendices conociendo a mentores a quienes de verdad les importaba su futuro. Y, sinceramente, eso importaba mucho más de lo que cualquier titular podría importar jamás. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Rubén se detuvo junto a mi furgoneta. Papá. Dime. Gracias. ¿Por qué? Por quererme. Incluso cuando te lo puse difícil. Le puse la mano en el hombro. Ser tu padre nunca fue lo difícil. Lo difícil fue esperar a que encontraras el camino de vuelta a casa. Me rodeó con los brazos. Ese tipo de abrazo que dura lo suficiente como para decirlo todo sin necesidad de palabras. Por primera vez en años, sentí que mi familia volvía a estar completa. No porque el dinero hubiera cambiado a nadie. El dinero no había reparado ni una sola relación. Lo habían hecho las decisiones. El tiempo. La humildad. Y el amor, ese tipo de amor callado y terco que se niega a desaparecer, que por fin había encontrado gratitud a su paso. Si esta historia te ha recordado a alguien que se sacrificó en silencio por tu familia, no esperes a una ocasión especial para decirle lo que significa para ti. El tiempo es el único regalo que ninguno de nosotros puede recuperar.